¿Qué tal, amigos que nos hacen favor de acompañarnos nuevamente aquí en su espacio Urbanópolis? Nos da mucho gusto que nos permitan seguir acompañándolos, sobre todo a quienes nos han escrito para hacernos sus comentarios de algunos de los temas que hemos tratado. Nos han sugerido que volvamos a invitar a algunos de los conferencistas que nos han compartido su tiempo y también nos han sugerido nuevos temas. Precisamente el tema de hoy tiene que ver con algunos de los comentarios que nos han hecho llegar en términos de que hemos platicado ya en varias ocasiones o ha salido a relucir el tema de la ciudad compacta o la ciudad dispersa, esta discusión del tema inagotable de la ciudad, y por ello me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañe la doctora Liliana Quetzalí Pérez Munguía. Ella está haciendo sus estudios de postdoctorado. Su doctorado es en políticas públicas, egresada del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y tiene como tema precisamente el asunto de la dispersión de la ciudad como un enfoque, ya nos contará, un enfoque sobre la política pública en el impuesto predial. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, doctor, buenas tardes. Buenas tardes a toda su audiencia y muchas gracias por recibirme. ¿Por dónde empezamos? A ver, platícanos, ¿cómo surge que una contadora, luego maestra en administración y doctora en políticas públicas termine discutiendo la ciudad o termine interesada por los temas urbanos? Pues creo que la idea surge a partir de algunos estudios hechos de la sustentabilidad, de ver las esferas de la sustentabilidad, que bien hemos sabido que el paradigma económico pues marca que nos preocupemos especialmente por este tema, el tema del dinero, ¿no? Que claro que nos preocupa y nos ocupa a todos, pero se queda de lado el tema ambiental, se queda de lado el tema social, y justo surge esta inquietud de saber cómo es que las ciudades empiezan a crecer en un sentido o se empiezan a expandir cuando de repente ves que hay tantos baldíos todavía que se pueden construir en el centro de la ciudad, o no propiamente en el centro de la ciudad, sino en zonas consolidadas. Nosotros pudiéramos decir que la ciudad que está creciendo y que tiene, digamos, este modelo de dispersión, va a ser una ciudad económicamente más cara en su funcionamiento, o hay un paradigma que dice que la ciudad compacta sería pues más económica o más rentable. ¿Qué pudiéramos opinar al respecto? Es interesante la pregunta porque incluso hay algunos expertos en el tema que dicen que tanto una ciudad con poca dispersión puede ser desfavorable como una ciudad con una dispersión grande. ¿Por qué? De repente ha estado muy de moda la verticalización, y esa es como una apuesta que hacen algunos gobiernos municipales en las que creen que para no expandirte a las periferias pudieras construir hacia arriba, pero no toman en cuenta que hay que invertir en infraestructura, que también se produce otro tipo de contaminación, como es la contaminación por residuos, por exceso de residuos, por exceso de tráfico, pero también lo que dicen es que, o lo que se ha analizado en diferentes estudios, es que una dispersión alta produce, de hecho aquí tengo algunos de los problemas principales para que no se me vaya a olvidar ninguno. Aumenta la inseguridad, aumenta la contaminación porque tienes que trasladarte a otro tipo de pues tus traslados son más amplios. ¿Qué más podemos tener? Una mayor dependencia al transporte, y entonces también ese es otro tema que ocupa, por ejemplo, aquí a la ciudad de Morelia. Estamos viendo que están buscando algunos transportes alternativos para dar solución a problemas de movilidad, pero esto también pues es un problema porque finalmente una mayor dependencia al transporte aumenta tus costos, el tiempo es muy importante. Entonces esto también hay que considerarse cuando tienes que ir a un centro educativo, a un centro de trabajo que está lejos de donde vives, pues aumenta tus costos. En cuanto al gobierno, también le encarece todo porque hay que invertir en infraestructura,
agua, luz, drenaje, la recolección de basura. Todo esto cuesta, doctor. Y esto hace pues que tengan este tipo de problemáticas, que los servicios suban de precio y pues como podemos ver son problemáticas a considerar antes de buscar una ciudad, antes de expandirte y no solidificar la urbanización que ya se tiene dentro de la misma ciudad. Hemos visto, hemos tenido oportunidad de leer algunos de los artículos que tú has publicado y vemos, por ejemplo, que el caso de la ciudad de Morelia, que pudiéramos ubicar como un caso intermedio o un caso representativo de las ciudades medias, se encuentra como en esta disyuntiva, es decir, por un lado se da una tendencia a densificar y por el otro lado tenemos una marcada expansión urbana, una dispersión. ¿Sí está correcta la apreciación de que Morelia está como jugando en los dos escenarios? Sí, de hecho, en algún estudio próximo que realizamos, podemos ver esta tendencia de los años en las que el crecimiento disperso ha sido notorio en la ciudad y pues sí, se puede ver que por unos lados empezamos a ver algunos edificios que empiezan a consolidarse o que empiezan a intentar poblarse, pero por otro lado vemos que la ciudad cuenta con terrenos baldíos de diferentes tamaños, lo vamos a comentar un poquito más adelante. Existen diferentes terrenos baldíos que se encuentran en zonas ya consolidadas y que no se construyen. Esto que mencionas es muy, muy notorio, pues, seguramente en algunas de las ciudades de las personas que nos están escuchando. Pero déjenme comentarles que aquí en Morelia uno lo observa porque hay colonias que fueron construidas o fraccionadas, digamos, en los 60s, ya hace 50, 60 años, y todavía tienen, cuando uno las transita, tienen terrenos baldíos. Es decir, terrenos que están en una zona totalmente urbanizada, con banquetas, con todos los servicios, con transporte público, con alumbrado, con vigilancia, con todos los servicios, en más, en una zona que pudiéramos decir consolidada, y sin embargo siguen estando baldíos. Claro, su precio ha incrementado significativamente, pero ¿cómo explicar que sigan estando baldíos? Por la especulación, doctor, ¿se ha preguntado quién termina pagando esos servicios? ¿Quién? Pues nosotros, los habitantes, y también la parte pues gubernamental. Le sale más caro no cobrarle predial o no subir el valor de catastro de un terreno que se encuentra baldío. Porque si usted va a revisar en catastro, los valores de estos terrenos son muy bajos. Entonces, yo como comprador, partiendo desde este paradigma capitalista, puedo especular que ese terreno va a subir de precio y que va a subir más si lo dejo sin construir, porque en el momento en el que yo empiezo a construir, el impuesto que se me va a cobrar va a ser elevado. Entonces, existe especulación en torno a estos terrenos que los compras en un precio mucho más bajo que lo que va a estar, ni siquiera hay que decir años, tal vez en meses. Es más, yo creo que en el momento en el que haces la compra, unos meses más y ya sube de precio. Entonces, esto pues genera que existan estos terrenos baldíos que no tengan pues que la gente no tenga ninguna intención de construirlos. En el norte de nuestro país, en los estados ganaderos, hablan mucho del ganado en engorda, es decir, el ganado que tienen como ahí olvidado mientras se engorda. Pudiéramos decir, y algunos de nosotros usamos ese término, decir, se trata de terrenos en engorda, es decir, olvidarlos al tiempo, a sabiendas de que estos terrenos van a subir su valor o van a lograr una apreciación mayor que si el recurso se metiera en el banco. Así es. Es la famosa frase, como usted lo dice, de terrenos en engorda. Tenerlos como cosa perdida también luego mencionan, ¿no? Ahora, lo que mencionas, doctor, es muy interesante. ¿Quién termina pagando eso? Pues todos los contribuyentes, mientras nosotros estemos pagando impuestos y regularmente año con año el gobierno municipal siempre pide un incremento de las tarifas, ya sea de agua, de drenaje, y resulta que cada vez es más caro proveer los servicios
por esta dispersión. Entonces, en las ciudades como estas, desde donde estamos transmitiendo en Morelia, donde el impuesto predial tiene una estrecha relación con los metros cuadrados, es decir, entre más construcción tenga, más impuesto pago, pero si no construye y está baldío, aunque tenga todos los servicios, el costo que voy a pagar de impuesto predial es tan bajo que me permite tener ahí el terreno ocioso, a pesar de todos los servicios. Pues creo que es una gran contradicción para quienes buscan la consolidación urbana. Así es. Y de hecho hay algunos estados de la República que ya legislaron a favor de este cambio en la ley de catastro, en la que los terrenos baldíos puedan pagar un impuesto mayor a las construcciones o a los metros cuadrados, que es usted la lógica que menciona. Y únicamente, no únicamente, pero se tiene el dato de Tabasco, que sí ya empezó con este cambio, donde los terrenos que están pues baldíos se tiene que pagar un mayor valor que algunas casas que ya están construidas. Entonces es hacer una modificación, y va a haber quienes van a decir, porque ya nos lo han mencionado en algunas ocasiones, que es atentar contra el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad. Recordarán quienes nos escuchan que hubo una iniciativa hace algunos años, particularmente en la Ciudad de México, copiada pues de las experiencias en otros países, de que se hablaba del impuesto a la plusvalía, o la captación de plusvalías, es decir, generar que el propietario pague un porcentaje del valor que incrementa su propiedad a partir de la realización de obras públicas. Si el gobierno realiza un paso de nivel o una ampliación de una vialidad y obviamente aumenta el valor de la propiedad, entonces el gobierno dice, bueno, deberías de pagar algo proporcional porque te estoy haciendo incrementar tu valor. Esa iniciativa de la captación de plusvalías pues no prosperó, porque se consideró que era un impuesto adicional y que esto ya estaba incluido en el impuesto predial. Según lo que tú nos platicas, pues la verdad es que el impuesto predial no es representativo de lo que le implica a la ciudad tener un baldío así. Así es. De hecho, habría que hacernos la pregunta, ¿cuánto hace que no se actualizan los valores catastrales? Porque desde ahí podríamos partir. Entonces, todo sube de precio. Todo sube de precio menos el valor catastral del terreno, y ves las cantidades que se pagan por el impuesto o por el derecho a tener un terreno, y son cantidades realmente que sí estimulan a tener un terreno como una inversión para generar una ganancia. Y entonces sí está este sentimiento o este argumento de estás atentando contra la propiedad privada, pero entonces también la pregunta sería, ¿y no está mal atentar contra el derecho a la vivienda pública, del derecho a la vivienda o el derecho a los servicios públicos? Porque hay personas que quieren construir y no tienen ya un terreno, porque pues gracias a la especulación, estos terrenos que están en una zona más solidificada o más consolidada ya están carísimos, ya no los pueden adquirir como podrían adquirir un terreno que está en la periferia. Y entonces eso también es violentar un derecho, es violentar el derecho a una vivienda. Y hablo de cuando tienes la intención de habitar, porque también ese es otro de los argumentos, el que se dice que quieren habitar la propiedad, pero la tendencia dice que no, que hay terrenos que tienen, como usted lo dice, 50, 60 años en alguna zona y no se construyen. Entonces valdría la pena pues ver por qué es que esos terrenos están todavía sin construcción. Escuchando esta problemática me surgen dos aspectos que ojalá nos pudieras apoyar. Uno sería, ¿qué tan significativo es para un gobierno municipal lo que recauda vía impuesto predial? Porque estamos viendo que de alguna manera pues pudiera cobrar más, pero no lo cobra. Entenderíamos que a lo mejor cobrarlo o aumentarlo no representa rentabilidad en términos políticos, porque todo el mundo se va a quejar y va a perder, digamos, algunos votos. Pero ¿qué tan significativo es el impuesto predial en las finanzas municipales? Y el segundo aspecto sería, entonces, esta
condición de tener terrenos baldíos ociosos, lo que está haciendo es fomentando que cada vez se vaya más gente a la periferia, a los desarrollos habitacionales, sobre todo los de alta densidad, los de vivienda de interés social, a buscar un terreno más barato y cada vez más alejado de la ciudad, y entonces esa distancia que a lo mejor de primera intención va a costar en términos de la infraestructura para el promotor, a largo plazo, cuando se convierte en un servicio municipal, lo terminamos pagando todos los habitantes de la ciudad. Así es. Le voy a dar un ejemplo. En la salida a Milcumbres existen terrenos que pues eran muy baratos. Se empiezan a hacer estos puentes y empieza la zona a poblarse, y empiezan a poblarse con terrenos que incluso doble o triple terreno, pero estos terrenos se vendieron como a un costo bajo, y estos puentes o todas estas construcciones que son gubernamentales, que se están pagando también a través de impuestos, hacen que estas zonas valgan más. Entonces, los terrenos, ahora que se empiezan a vender, de todas maneras no se habitan, porque está la especulación de que en algún momento van a valer todavía más dinero, y en ese momento se va a habitar. Le voy a dar algunas cifras para contestar esta pregunta, y serían las siguientes. La ciudad de Morelia tiene aproximadamente 15,000 hectáreas en área urbana, y de estas 15,000 hectáreas vamos a partir que estos son nuestros 100%. Existen 2,915 hectáreas que son baldíos. ¿Qué quiere decir? Es aproximadamente casi un 20% del área que pudiera todavía aprovecharse, que podría urbanizarse. Y de estas 2,915 hectáreas, hay 2,448 hectáreas que están en zonas periurbanas. Entonces, ¿qué pasaría si estas zonas se empiezan a poblar, que es el 83.97% de los baldíos que todavía están? Estaríamos hablando de que la periferia empezaría a crecer, o que empezaría a poblarse, y eso implicaría que les tengas que acercar servicios como el drenaje, el agua, la luz, y eso cuesta dinero. Entonces, vamos a compararlo, a contrarrestarlo con otro dato. Las 467 hectáreas restantes están en una zona consolidada, y tal vez si lo comparamos con los otros porcentajes pudiéramos decir no es tanto, pero si vemos un porcentaje estamos diciendo que es el 16.03 sobre los baldíos existentes. A mí me parece que es un porcentaje elevado, es más del 16%, que antes de hablar de verticalizar, de hacer edificios que puedan también ser caros, que puedan tener que hacer otro tipo de cambios en la infraestructura, podrían ser aprovechadas. Entonces, existen diferentes acciones, diferentes estrategias que se podrían llevar a cabo, porque simplemente estas 2,915 hectáreas que son baldíos están... hicimos una investigación en las que hicimos una clasificación, y la clasificación era de 0 a 100 metros cuadrados, de 100 a 500 metros cuadrados, entre 501 y 1,000 metros cuadrados, y más de 1,000 metros cuadrados. Entonces, tenemos unos datos que nos arrojaron unos datos muy interesantes. Esto todo con información del INPLAN. Se tomaron en cuenta algunos mapas, y esta es la información que se arroja. Más de 1,000 metros cuadrados, los terrenos que son de más de 1,000 metros cuadrados, únicamente si lo contamos por baldío, nada más es el 13.71%. Entonces no suena que sea una cifra muy escandalosa o que no sea una cifra muy importante, pero ¿qué es lo que pasa cuando no lo vemos sobre los terrenos baldíos, sobre el número total de terrenos, sino lo vemos por hectáreas? El porcentaje de las hectáreas que ocupan es del 75%, y ahí sí podríamos decir que le podemos dar otra interpretación, porque es el 75% del terreno que tenemos disponible en la ciudad. Déjame interrumpirte ahí tantito. Quiere decir que son pocos los propietarios de estos grandes terrenos. Es decir, hay un acaparamiento de estas grandes superficies que están rodeando a la ciudad, y que el poco interés o nulo interés de desarrollarlos a corto plazo, es decir, no es que no haya interés de desarrollarlos, pero seguramente van a tener interés cuando aquello aumente su valor. Y entonces mientras los dejan ociosos y están obligando a la dispersión urbana.
Es correcto, doctor. Acaba de darle justo al blanco. Entonces, puede decir, o sea, si vemos el primer porcentaje, que es los datos que nos van a dar de argumento, pero solamente es el 13%, no es mucho. Sí, pero estamos contabilizando terrenos, pero hay que contabilizar el terreno. La superficie. La superficie, y claro que es mucho. ¿En qué afectaría? En lo que usted acaba de mencionar, voy a vender cuando me convenga, voy a maximizar un beneficio personal, no estoy viendo por los problemas sociales que tiene la ciudad de Morelia, incluso los problemas económicos que tiene la ciudad, los problemas ambientales, únicamente estoy cuidando mi beneficio personal y esto va a implicar que también yo pues sea un autorregulador del mercado, ¿no? Yo voy a definir la oferta de los terrenos y eso pues va a condicionar la demanda de los mismos. David Harvey, un geógrafo que seguramente muchos de ustedes conocen, tiene una frase que se ha vuelto famosa. Él dice que estamos construyendo ciudades para la reproducción del capital. Ya no construimos ciudades para los habitantes. Cualquier persona, en cuanto tiene un pequeño excedente de sus recursos, lo que va a hacer es buscar comprar un bien inmueble, ya sea una casa, un terreno, para pues, poderlo rentar o poderlo vender y incrementar su capital. Por eso dice que en buena medida las ciudades que estamos construyendo, pues lo único que facilitan es la reproducción del capital, porque están pensadas bajo una lógica capitalista, pero la lógica capitalista, doctor, a ver qué piensas, está en términos del propietario, porque si el gobierno tuviera esa lógica capitalista, pues cambiaría los criterios de cobro, ¿no? Porque al final estamos pagando todos por esta dispersión, estamos pagando todos lo ineficiente que es introducir, no sé, 1 kilómetro de tubería de agua potable para en ese kilómetro servir a 20, 30 casas en lugar de 200 casas, ¿no? Así es, y viendo esa lógica también gubernamental, hace poquito sacaron aquí en la ciudad de Morelia una convocatoria de presupuesto participativo. El 5% de la recaudación del predial se aplica a propuestas ciudadanas de alguna de infraestructura. Tendría que ser a lo mejor alguna cancha, algún deportivo, alguna mejora en una calle. Y está muy interesante la propuesta porque entran los proyectos a elección, tú los puedes votar como ciudadano, te piden algunos requisitos como identificarte para saber que realmente vives en la ciudad de Morelia y pues está muy padre la manera en la que se ejerce el presupuesto participativo, pero estamos hablando de un porcentaje, 5%. ¿Qué pasaría si no movemos este porcentaje, pero movemos el monto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo recaudar. Imagínense que este 16% de los terrenos de las zonas consolidadas se les subiera el impuesto. Tendríamos, ni siquiera podría cuantificar la cifra porque el valor catastral pues va a variar de una zona a otra, pero creo que sí estaríamos hablando de una cantidad importante y también otra problemática que se tiene es la dependencia económica de los municipios con la federación. Entonces, esta parte del predial es una parte que es una recaudación local. ¿Qué implica? Pues que el gobierno municipal tendría más dinero para gastarlo en una manera más eficiente en la misma ciudad, o sea, nos beneficia a todos. Lo que nosotros hemos observado es que muchos municipios, pues claro que incrementar el predial, repito, no resulta algo atractivo para su electorado, y entonces eso va generando como que se olviden de lo significativo que puede ser el incremento o el ingreso por predial, y cada vez dependen más de las participaciones federales y estatales. Es decir, hay una mayor dependencia antes de subir el predial. Ahorita que mencionabas esta idea del presupuesto participativo, que como muchos de ustedes saben, inicia en algunos países sudamericanos, es sumamente importante, pero en el ejercicio que hubo aquí en Morelia a mí me llamó la atención que algunas de las propuestas eran, por ejemplo, pavimentar la calle o poner un pozo de agua o la tubería, es decir, obras que se supone el gobierno tendría la obligación de hacer y que ahora pareciera en este esquema pues que habría que concursar para verse beneficiados, ¿no? Entonces yo creo que tendría que, si en mi opinión, si se busca la mayor participación en este esquema del presupuesto participativo, pues tendría que quedar muy acotado cuáles son el tipo de obras
que se pueden concursar o que se pueden beneficiar, pero que no incluya aquellas que se supone son de obligación municipal. Es decir, pavimentar una calle, creo que las colonias no deberían de estar concursando por ver cuál es la que se beneficia con la pavimentación de una calle, ¿no? O con la introducción del drenaje en otra, sino cosas como las que mencionabas de a lo mejor arreglar un parque, techar un área deportiva de alguna cancha, cosas que pudieran ir más allá de lo básico. Así es. De hecho, ahora que lo menciona me llama la atención porque creo que uno de los requisitos, pues obviamente es que al ser un programa municipal, tendría que estar en una zona en la que esté dentro de estos predios estén entregados al municipio. En la parte de las zonas que están pues en lugares donde no están regularizados, pueden argumentar que no se les hace alguna infraestructura, pues porque no está urbanizado, pero para poder participar, quiero pensar que uno de los requisitos era que sí estuvieras dentro de una zona urbana. ¿Usted qué sabe al respecto? Pues yo creo que es parte de esta política que siempre se vuelve a surgir en diferentes escenarios, ¿no? Negamos una realidad. La realidad es que tenemos gente que accede a un mercado informal de suelo y vivienda porque la especulación, los precios, los expulsan de un mercado formal y tienen que caer en esta que llamamos invasiones y demás. Y que luego el gobierno niega o se resiste a suministrar infraestructura, servicios o equipamiento en aras de que son irregulares. Y en esta negación pueden pasar 10, 15 años, pero estos asentamientos se van consolidando. Uh-huh. A la vuelta de 5 o 6 años se consolidan. Entonces, finalmente, es una población que requiere servicios básicos, que requiere equipamiento y que muchas de las veces sorprende cuando uno se pone a estudiar la parte de la irregularidad. Resulta que hay un listado de desarrollos irregulares que son incluso de estratos económicos más altos y que caen en la categoría de irregulares por algún trámite meramente de la entrega ante el municipio, es decir, fraccionamientos consolidados que mucha gente ni siquiera sabe que su desarrollo o condominio privado en el que habita se encuentra en la lista de los irregulares. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el municipio no lo ha querido recibir, porque hubo ahí una situación de no complacencia en términos de la infraestructura que pidieron, de las condiciones de la banqueta o de algún trámite, y caemos en la irregularidad. Entonces yo creo que aquí estamos hablando de dos situaciones muy, muy distintas que suelen confundirse mucho, y uno es la certeza en la tenencia del suelo y otra es la necesidad básica social de los habitantes en términos de la infraestructura básica, que caeríamos pues en esto que ahora está muy de moda, que es el derecho a la ciudad y el derecho a la infraestructura, al servicio, a la educación y a todo lo que implica la ciudad, ¿no? Así es, doctor. En los resultados de la investigación sobre dispersión que acabamos de hacer en la ciudad de Morelia, uno es este dato donde decimos que el 75% de los del terreno o de los terrenos baldíos están en manos pues de pocas personas. Hay otro dato que nos dice que de 100 a 500 metros cuadrados, que es el 74% si lo contamos en terrenos, eso implica que el 16% del total de las 2.915 hectáreas de baldíos están ubicados en esta clasificación. Entonces, a la inversa del otro dato, si lo vemos en terrenos, es una cantidad alta, pero si lo vemos en términos de superficie, pues es una cantidad baja, es el 16%. Entonces, ¿qué se podría hacer? Pues políticas públicas para cada clasificación, para cada segmento. Por ejemplo, en los predios que son menores a 100 metros, ¿qué se podría hacer? Incentivar la ocupación, incentivar la construcción, y bajo este argumento de no puedo construir, pues sería vender. Si no, porque hay por otro lado personas que buscan construir en algún área consolidada, pero no hay terrenos que pueda ocupar porque no se los venden ahorita. Simplemente porque no hay una urgencia de dinero y me puedo esperar yo como tenedor de un terreno baldío que soy especulador, me puedo esperar a que suba más de precio, entonces no lo vendo. Pero ¿qué pasa si me empiezan a subir los impuestos?
tal vez ya o lo construyo o lo vendo. Eso por un lado. En cuanto a los predios de 100 a 500 metros cuadrados, implica gastar en mayor infraestructura. Entonces, también debe haber una legislación para que sea el propietario quien contribuya en la infraestructura, porque va a ser quien tenga las ganancias también de, por ejemplo, hacer un edificio, convertirlo en departamentos, convertirlo en oficinas. La ganancia va a ser para el propietario. Y por último, legislar para que se urbanicen en el caso de los terrenos que son grandes, en este caso, por ejemplo, los que son más de 1,000 metros cuadrados, que exista una legislación y que ya se hace en algunos otros países, una legislación que detenga la construcción de estas zonas sujetas a urbanizarse hasta que no se construyan las zonas que están urbanizadas en las zonas pues consolidadas. Estas serían algunas de las recomendaciones y no es sencillo. También, no lo es. No, sin lugar a dudas es muy complicado. Fíjense qué interesante este punto. Me voy a regresar tantito. El caso de los terrenos que puedan resultar menores a 500 metros, pues estamos hablando en realidad de un lote ya con servicios que no se ha ocupado. Pero si ese desarrollo surgió bajo el concepto de que era vivienda unifamiliar y de repente ahora, después de muchos años de baldío, 50 años de estar baldío, pues la zona ha cambiado, los usos de suelo, las vialidades se han intensificado y ahora se pretende hacer un edificio 3, 4 niveles con 3 o 4 departamentos o consultorios, como se está usando por departamento, pues quiere decir que esa ocupación va a superar la capacidad de infraestructura instalada, es decir, la línea de agua de drenaje que había ahí, pues se va a ver superada. Y al rato el gobierno va a tener que llegar con recursos municipales a modificar la infraestructura, ampliar las líneas de drenaje de agua, de electricidad, y el propietario fue el único que ganó. Es decir, él hizo su negocio, vendió sus terrenos y el costo le quedó a la ciudadanía en términos de que son recursos públicos los que se están usando. Por eso esta parte tan interesante que menciona la doctora en términos de que si se van a urbanizar, pues si se van a ocupar este tipo de terrenos, tendría que estar legislado cuál va a ser la participación en términos del impacto que generan en la infraestructura, ¿no? Porque ahorita este proceso de verticalización que mencionaba al principio de la entrevista en muchas partes de la ciudad, lo que está generando pues es que es un jugoso negocio inmobiliario, cambiar de un terreno unifamiliar a una vivienda vertical de departamentos, pero el impacto económico en el funcionamiento de la infraestructura pues es algo que todos estamos pagando. El segundo punto que me gustaría destacar de las propuestas que nos hace, doctora, pues es esta visión temporal, es decir, cuándo se abren al desarrollo algunos terrenos y cuándo no, en tanto no se vaya saturando otros. Esto nos llevaría a un escenario, puede sonar muy drástico, pero bueno, hay que ver la rentabilidad de la ciudad, de que no pudiera haber un crecimiento, o no debería de haber un crecimiento vertical en tanto no saturemos los terrenos baldíos. Y una vez que se saturen, pudiéramos empezar a verticalizar la ciudad. Y una vez que tengamos un nivel de verticalización, pudiéramos pensar entonces en extender el área urbana. Así sería, digamos, de manera muy sintética y muy, a lo mejor de caricatura, algunas de las etapas en las cuales la ciudad pudiera ir creciendo y evaluándose, dependiendo de los horizontes temporales que esto nos lleve. Así es, doctor. Yo lo veo como si fuera un gran pastel en el que decides partir una rebanada de este lado y tal vez es un pastel de varios pisos y parto una rebanada de este lado y luego quiero partir la otra rebanada y ahí es tal vez muy simple decir, primero nos acabamos un piso del pastel y después vamos y nos comemos el otro, no hay que desperdiciar. Algo así, hago esta analogía porque precisamente he visto ya en la ciudad edificios de 4 pisos y en la misma calle 2 terrenos baldíos. Y esto pues genera problemáticas también de seguridad. Morelia no es una ciudad ya muy segura, entonces se presta incluso para usar estos lotes baldíos como basureros, para... incluso pasas y te da miedo caminar al lado de un lote baldío. Entonces son un montón de problemáticas que se tienen que atender y repito, no es sencillo, pero
Creo que el foco está en otra parte, estamos más ocupados en verticalizar, más preocupados en hacer crecer los edificios, y por otro lado, la preocupación por ocupar estos terrenos baldíos no la escucho mucho. Pues sumamente interesante, el tiempo se nos ha terminado. Yo quisiera comprometerte a que poderte invitar en una segunda entrevista cuando también ya tengas otros resultados de tu investigación. Va a ser muy interesante. Los porcentajes que nos mencionas pues son alarmantes. Si hablamos de que el 12-15% del área urbana es baldío, quiere decir que tenemos pues un horizonte temporal muy alto, o en términos de densidad, la capacidad de absorber todavía el crecimiento de bastante población sin tener que extender las redes de infraestructura. Va a ser muy interesante escuchar ya en términos, ahora sí que de política del predial, qué representa para el funcionamiento de la ciudad o para los ingresos de la ciudad el tener tantos baldíos. Ahorita podemos afirmar, según lo que nos comenta la doctora, pues que es sumamente caro, pero seguramente conforme avance la investigación que estás realizando como parte de tu postdoctorado, pues ya podemos dimensionar que es caro. Y ojalá y las autoridades nos puedan escuchar y conocer los resultados de tu investigación, pues para que puedan entender las ventajas que tendría para todos, no solo para las autoridades. Ojalá y las autoridades nos puedan escuchar y sobre todo leer los resultados de tu investigación para que puedan entender que los beneficios son para todos los ciudadanos que habitamos en esta urbe, y no solo para las autoridades el que la ciudad sea económicamente más rentable o más eficiente. Te agradecemos mucho, doctora, la amabilidad de tu tiempo para venir a compartir con nosotros los resultados. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, y espero seguir o volver a tener la oportunidad de estar aquí porque es un espacio muy bonito. Pues muchas gracias a todos los que nos hicieron favor de permitirnos acompañarlos. Les agradecemos su tiempo, los esperamos, háganos sus comentarios, ya saben que estamos en todas las redes sociales, y les agradecemos su espacio Urbanópolis. Muchísimas gracias y hasta la próxima.